Y estoy aquí con Mariana Mendoza. Ella es psicóloga, número de federado 9165. Está en la clínica El Cedral, @clínica El Cedral. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Ahora, vamos a entender qué es la fobia. Ok. La fobia es un miedo irracional, desproporcionado a situaciones, objetos o actividades, ¿ok? Que es desadaptativo, es decir, que nos puede interferir de una manera fuerte en nuestras actividades del día a día a nivel familiar, social, laboral, ¿ok? Entonces, al ver que es algo que es desproporcionado, va a generar una respuesta anticipatoria, va a tener reacciones fisiológicas, es decir, voy a sentir sudoración, palpitaciones, temblores, y aparte de eso voy a evitar el contacto con eso y voy a tratar de huir ante eso. Por eso es que termina siendo desadaptativo. Bien, que tiene diferencia con el miedo. El miedo es una conducta normal de los seres humanos, innata, transitoria, que más bien nos protege de algún evento que pueda generarnos una consecuencia mayor y también puede llevarnos al ataque o la huida, pero por sobrevivencia. Es natural. Es natural. Ahora, ¿de dónde viene la fobia? ¿Es algo de la infancia, no? ¿Que te encerraron desde chiquito, que te pusieron una cucaracha cerca? ¿De dónde viene? Bueno, hay múltiples factores que pueden intervenir, ¿ok? Hay muchos estudios que demuestran que hay un componente genético bastante fuerte, hasta en un 75% de la fobia. Pero más allá de eso, también hay el aprendizaje a través de conductas que yo puedo ver en mi entorno o a través de escuchar historias o cuentos de otras personas o por algún evento traumático. A veces las personas que son muy sobreprotegidas o que de alguna manera tienen algún temor particular y tienen una tendencia a ser como más con pensamientos negativos, más sensibles a ciertas cosas, tienen más propensión a poder tener una fobia. Es decir, alguien que está en casa y crece viendo a la abuela que tiene miedo a los ratones, puede que ella podría adopte. ser, es uno de los factores que puede intervenir. Si esa persona no hace consciente eso y empieza a enfrentar esa situación, eso podría convertirse en ¿Y una qué fobia. siente la persona que tiene fobia a algo? ¿Qué es lo primero que siente? La fobia es algo bastante desagradable, ¿no? Porque tiene distintas manifestaciones. Hay una parte que tiene una manifestación conductual, que es la parte de la huida o la escapatoria que trata de hacer la persona ante el estímulo fóbico, pero está la parte fisiológica, que son estas palpitaciones, sudoración, respiración acelerada, mareos, vértigo. Todo esto genera mucha angustia, ¿ok? Eso es importante. Tenemos entonces todo este tipo de manifestaciones que van a llevar a la gente a tratar de evitar eso, pero la forma de uno poder afrontar las fobias es progresivamente enfrentándose al estímulo fóbico. También es importante ahí recalcar que existen distintos tipos de fobias, ¿ok? Existen lo que se llaman fobias simples, que son bastante comunes, que por ejemplo son a animales, a eventos de la naturaleza, a la sangre, a las inyecciones. Luego tenemos la agorafobia, que es el miedo que podemos tener a estar en lugares públicos y poder tener dificultad para tener acceso a alguna ayuda o a poder escapar. Y también tenemos la fobia social, que es el miedo a enfrentarse a una interacción social en donde tengamos dificultades porque nos sentimos que somos juzgados o que somos observados o que podemos hacer algo para lo que no estamos totalmente capacitados. Ahora, ¿cuál es la diferencia puntual entre esta agorafobia, que es como espacios públicos, y la social? Porque la de espacios públicos es a temor a que alguien no pueda auxiliar debido a alguna situación incómoda que pudiera presentar la persona. O sea, la de espacios públicos puede ser tanto a transportes aéreos, terrestres, a lugares cerrados o abiertos. O sea, bien. es como el temor a que yo no pueda conseguir la escapatoria de un sitio o el acceso a alguien que me ayude. Que se parece como a la claustrofobia. Sí, es podría ser un parecida, tipo, pues, exactamente. porque estás como encerradito. Exactamente. Bien. ¿Y la social? La social es el miedo que puede darse en esa interacción con el otro, en donde yo me siento muy juzgado, muy observado y capaz me siento como que no tengo las cualidades para poder estar ahí, entonces me aparto de eso porque siento que no lo puedo afrontar.
es como fobia a la gente. Exactamente, un poco. Ah, mira, sí existe. Bueno, está dentro de los específica, que es la simple, social y agarofobia o agorafobia. Las simples son más hacia los animales y hacia los eventos naturales, y las complejas van más hacia la agorafobia y hacia la fobia social. Bien, y si una persona quiere intentar ya, digamos, dosificar una fobia. Ok, bueno, para eso existen los tratamientos psicológicos, ¿ok? O sea, por eso en esto es importante el abordaje tanto psicológico como psiquiátrico. Existe un tipo de psicoterapia. ¿Qué es la psicoterapia? La psicoterapia es como un tratamiento psicológico en donde se basa el tratamiento a partir de la conversación o el diálogo con otra persona, basada en la relación terapéutica, en donde la persona aprende a conocerse, a comprenderse y a cómo sus pensamientos están llevándolos a tener una cantidad de emociones y conductas particulares, ¿ok? Entonces hay una terapia particular que es la terapia cognitivo-conductual, que busca identificar ese tipo de patrones o pensamientos que tenemos distorsionados para cambiarlos, para no tener emociones negativas ni conductas tan desadaptativas. Y específicamente hay uno que se llama exposición progresiva o desensibilización sistemática, que ¿en qué consiste esto? Es un tratamiento para la evitación de la conducta. Es que la persona aprenda a identificar el miedo, conozca cuál es la intensidad de ese miedo y se vaya aproximando sucesivamente a las cosas. O sea, por ejemplo, nosotros buscamos que la persona se vaya familiarizando con el estímulo fóbico. En un primer momento, si le tienen miedo, por ejemplo, a los ascensores, entonces, bueno, vamos a ver imágenes de ascensores, vamos a ver cómo funciona un ascensor, puede ser a través de la imaginación guiada o in situ, o sea, se puede acompañar a la persona a que, bueno, vamos a montarnos en el ascensor, vamos a subir un primer piso en un primer momento. Si hay mucha angustia o ansiedad, vamos a intervenir a través de algunas técnicas de relajación o de respiración, y posteriormente ya luego la persona entonces va asumiendo con mayor seguridad la situación hasta que se puede enfrentar solo a ese estímulo progresivamente. Claro, primero hay que diagnosticarlo. Sí, la persona tiene que identificarlo y a través de uno vamos viendo qué nivel de afectación eso le va generando, y poco a poco, bueno, eso se va debilitando, ese es el objetivo, para poder afrontarlo sin mayor angustia. Claro. Bueno, hablamos de las fobias. Vamos a hablar de las fobias transitorias versus las crónicas. Ok, o sea, depende, una fobia se puede convertir en crónica si no se trabaja, si no se tiene consciente que está ahí y que tengo que poco a poco ir enfrentándome a ella para ir venciéndola. La posibilidad de que algo sea transitorio es que yo de alguna manera haga algo para que eso cambie. Ok. Eso es importante comprenderlo. Bien, ¿y cómo se maneja, por ejemplo, lo he visto, gente que le tiene miedo a las cucarachas y entonces van y le ponen una cucaracha en la cama? Claro, eso puede generar una reacción fisiológica, conductual demasiado fuerte que puede llevar a la persona a un ataque de pánico, a una angustia muy, muy, muy fuerte. Y no es la manera de afrontarlo. O sea, eso es como lo que popularmente podría ser como una terapia de shock para estar enfrente de la situación y empezar a vencerla, pero realmente la gente necesita tiempo para poder procesar estas cosas, ¿no? Necesita hacerlo paulatinamente. Por ejemplo, cuando los niños tienen miedo a los perros, ¿no? Una de las cosas que uno le dice a los padres es que hay que empezar a mostrarle imágenes de perros a los niños, ver cómo los perros actúan en distintos contextos. Posteriormente, el padre modelar la conducta de cómo debe comportarse ante un perro, porque no todos los perros van a atacar. A veces, obviamente, atacan en defensa, pero si uno muestra mucha angustia, los perros van a reaccionar. Entonces, en la medida en que yo le muestro a mi hijo que tengo capacidad para ir afrontando progresivamente esta situación, ellos van a ir copiando ese modelo y puedo permitirme la posibilidad de que, bueno, los acompaño en este proceso y ellos se van aproximando sucesivamente hasta que lo logran hacer solo. Aquí dice, le tengo miedo a los perros grandes, aunque yo tengo un perro pequeño. Bueno, eso se puede. Si tienes un perrito chiquitico y te da miedo un perro... Bueno, hay fobias a objetos grandes. O sea, es que existen mil tipos de fobias, o sea, realmente. Y para todas se trata bajo la misma premisa, fotos...
O sea, es a través de la psicoterapia, que es la conversación, el diálogo, o sea, la relación entre el terapeuta y el paciente, y se utilizan distintas técnicas, pero principalmente es eso, o sea, la que ha generado como mayor efectividad en estos casos es esto, es la inmersión progresiva a la situación. Pues. ¿Y hay algo que puedan hacer los familiares, aparte de la terapia? ¿Cómo es esa terapia? ¿Va mensual, va semanal? Acompañar en el proceso, validar el sentimiento, empatizar, entender que estas son cosas reales, que a veces las personas, o sea, en ocasiones a veces los pacientes no consultan por una fobia en particular, en ocasiones sí, pero a veces vienen por otros tipos de trastornos de ansiedad o otros tipos de condiciones mentales, y uno entre los síntomas que menciona puede ver que también hay una fobia, entonces uno también trabaja eso. Bueno, los familiares tienen que entender que realmente estos son cosas que pueden ser muy desadaptativas para la persona y que pueden interferir en su día a día, y que hay que acompañar en este proceso y estar ahí presente y tratar de ayudar a que la persona poco a poco, a su ritmo, vaya enfrentando la situación. También es importante entender que los miedos se van venciendo enfrentándolos. A pesar de la angustia que nos genera, poco a poco tenemos que ir aproximándonos a eso. Claro, y no subestimarlo, porque eso es lo que se ve en la realidad, de que como yo no le tengo miedo a los encierros, a las cosas cerradas, entonces no le paro y te digo, no, chica, pero vente, no importa, cierra todo. Entonces es como subestimar el miedo de la otra persona, que también pasa mucho. Sí, y cada quien va a tener reacciones totalmente distintas ante ciertos estímulos. Ahora, ¿quién tiene más fobia, la mujer o el hombre? Hay una propensión mayor hacia las mujeres. Los hombres parece que tienen como una tendencia mayores a fobias a la sangre, a las agujas, pero las mujeres más hacia animales y hacia la parte social o la agorafobia. Ahora, hay fobias que, por ejemplo, yo no tengo fobia a nada. Yo digo, no tengo fobia a nada. Desde chiquitica no tengo fobia. Ahora, de adulta puedo tener una nueva fobia, puedo presentar que se desencadene por algo. Sí pueden surgir fobias en algunos momentos determinados de la adultez. O sea, generalmente se dicen que las fobias aparecen entre los 10 y 17 años, o sea, aproximadamente en la infancia, la adolescencia, pero puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. Si hay un evento traumático, que ojo, para que ocurra una fobia no necesariamente la persona tiene que haber vivido un evento traumático, que es lo que hablábamos antes. Es genético, puede ser genético. Puede ser genético, puede ser de escuchar cuentos o historias de otras personas, puede ser por su personalidad, o sea, hay una cantidad de factores, no es algo que solamente una cosa lo determina. Puede ser que una persona con trastorno obsesivo compulsivo tenga fobia al desarrollo de algo, por ejemplo, la gente que se devuelve a cerrar el agua, la gente que no pasa por las alcantarillas porque le da como miedo, le da asco. ¿Eso es una fobia o es un trastorno obsesivo compulsivo? O sea, ahí se podrían mezclar las dos cosas, porque hay gente que podría tener el trastorno obsesivo compulsivo, pero también ese miedo irracional a algún estímulo que de alguna manera genere un impacto que la persona no quiera afrontar esa situación. Bien, vamos a ver si tienes algunas preguntas. Creo que sí. Saludos, yo soy hipocondriaca. ¿Los síntomas son iguales que las fobias? No, o sea, pueden haber cosas similares, pero en la hipocondriasis hay un temor excesivo a enfermarse, pero hay otras características que podrían también diferenciarlo. ¿La capsaridofobia se vence? Todas las fobias se podrían vencer con tratamiento. ¿El tratamiento es tomado o simplemente es la psicoterapia ya? La psicoterapia, y en algunos casos se requiere el tratamiento farmacológico también. Ah, bien. Sí. Entonces, una persona con una fobia que impacta en su vida diaria. Sí, hay que trabajarla a través de psicoterapia y a través de la parte farmacológica en algunos casos, sobre todo cuando tienen ataques de pánico muy fuertes que a veces lo aprenden a manejar a través de la terapia y de las técnicas que uno les da, pero en algunos casos es necesario por momentos utilizar la parte farmacológica también. Nelson León, él es médico psiquiatra y su cuenta @pulso de León, @pulso de León, y también está en la clínica El Cedral. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, seguimos hablando con las fobias. Cuando ya llega la parte psiquiátrica, que una persona voy directo al psiquiatra, ¿cómo se diagnostica? Las fobias
como ya mi colega comentó en el segmento anterior, son patologías muy comunes. De hecho, son dentro del espectro de los trastornos de ansiedad, son los trastornos más frecuentes, son altamente prevalentes, como decimos en medicina. Se estima que aproximadamente un 10% de la población, cosa que en medicina es altísimo, puede sufrir de alguna fobia a lo largo de su vida. ¿Okay? Y un 10% adicional puede sufrir de algún tipo de fobia social también en algún momento de su vida. Si sumamos esos dos porcentajes, estaríamos hablando de casi el 20% de la población en algún momento puede presentar una fobia. Típicamente o clásicamente las personas que sufren este tipo de síntomas o de malestares acuden primero al psicólogo. Por muchas razones. Quizás una de las más fuertes en nuestra cultura es que la consulta psiquiátrica está como más estigmatizada, se asocia la consulta con el psiquiatra con la locura. Entonces las personas que sufren de fobias, cuando buscan ayuda, generalmente acuden con un psicólogo, cosa que está bien porque el abordaje principal de las fobias son los abordajes psicoterapéuticos y un psicólogo clínico pudiera ser el especialista ideal para tratar en principio una fobia. ¿Qué pasa? Hay un porcentaje de pacientes o de personas que cuando sufren de una fobia, sobre todo si esta fobia se ha cronificado, es decir, se ha perpetuado en el tiempo de ese individuo y ha estado con él durante años sin tratarse, esta fobia empieza a enquistarse un poco en la neurobiología del cerebro y empieza a deformar un poco la vida del sujeto, la personalidad del individuo, su conducta, la forma como interactúa con los demás y cómo se relaciona con el mundo. En ese caso, esas fobias, cuando no se tratan a tiempo, con el tiempo, tienden a complicarse como cualquier otra condición médica. Uno tiene diabetes o hipertensión y no te la tratas, en vuelta de 5 o 10 años van a aparecer complicaciones. Entonces, muchas veces las fobias ya generan complicaciones en la conducta, en el estado del ánimo del individuo, en las relaciones, en el trabajo, etc. Y cuando ya aparecen las complicaciones, entonces allí el abordaje se hace más psiquiátrico, ¿okay? O allí, dicho de otra manera, el psiquiatra juega un rol fundamental porque se incluyen tratamientos médicos, por ejemplo, fármacos, psicofármacos. Ahora, alguien mencionó que era hipocondríaco. ¿El hipocondríaco tiene fobia a enfermarse? Sí. Porque vive como... Sí. El hipocondríaco tiene este temor irracional a padecer de alguna enfermedad. ¿Okay? Si lo viéramos desde un punto de vista como más integral, pudiera ser un tipo de fobia, la fobia a la enfermedad, ¿okay? Aunque técnicamente o desde el punto de vista de las categorías diagnósticas a lo mejor no está catalogado como una fobia como tal, sino como un trastorno de ansiedad, como otro trastorno de ansiedad. Pero pudiera ser una fobia a enfermarse, solo que desde el punto de vista psicológico es como una especie de ambivalencia que tiene el individuo porque le teme a la enfermedad, pero por otro lado la necesita, la busca, porque la enfermedad termina dándole significado a su día. Entonces, temo enfermarme, pero inconscientemente estoy buscando la enfermedad. Y es parte de la trampa psicológica que suele aparecer en los pacientes con hipocondría. ¿Y se puede sanar? Sí, ¿Se puede claro, mejorar? por supuesto. Ahora, cuando dices que hay que tratarla, si hay un niño que de pronto le tiene miedo a algún animal, ¿se le puede tratar ya desde chiquito para que ya no le tenga miedo a un perrito, a un gato, a cualquier animal? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo se aborda? Por supuesto. Y allí el tratamiento de elección sería el tratamiento con un psicólogo infantil, un psicólogo clínico infantil que tenga experiencia con tratamiento o con terapia cognitivo-conductual, aunque por supuesto hay otras corrientes de psicoterapia que también pueden ser útiles para tratar la fobia. Pero sí, respondiendo específicamente a tu pregunta, si un niño tiene una fobia, las fobias a los animales, a los perros, son una de las más frecuentes en los niños. De hecho, suelen aparecer en la infancia, a diferencia de otras fobias que suelen aparecer más en la adolescencia o en la adultez.
si un niño tiene una fobia a los animales, ese es el momento para tratarlo, porque si no se trata en la infancia, esa fobia empieza a penetrar en las profundidades de su psique, de su personalidad, de ese tierno cerebrito que está creciendo y va a distorsionar su personalidad, su conducta y se va a convertir en un adulto con problemas más complejos que van a ser más difíciles de tratar. ¿Qué pudiese hacer, por ejemplo, en el caso que le pase a una persona ya grande? Más allá de decirle, no te va a hacer nada, mira, yo lo toco, eso no hace nada, ven, acércate, pero eso no te va a morder. ¿Esa es la actitud correcta o más bien alejarlo? ¿Cómo se debería ayudar a una persona que te estás enterando y está en pánico? Y tú estás ahí al lado y tú no sabes. Sí, es muy difícil y además es curioso porque instintivamente o intuitivamente las personas suelen tener este tipo de actitudes, de abordaje, ¿no? Mira, no pasa nada, ven, tócalo, el perro no te va a morder y está bien. O sea, no me parece descabellado, solo que si se trata de una fobia, eso no es suficiente. Eso no es suficiente, hay que explorar qué está pasando en la psique del niño, qué significa ese perro para él, ¿okay? Porque a veces el perro puede ser el reflejo de otra cosa. ¿Okay? Es como en medicina existen los dolores referidos, que se refiere a, por ejemplo, que nos duele el estómago, pero en realidad lo que nos duele no es el estómago, sino la columna. Y ese dolor de la columna se refiere o se refleja al estómago. Muchas veces con los miedos, con las fobias, pudiera pasar algo similar. Es decir, el niño en apariencia le tiene miedo al perro, pero inconscientemente en realidad ese perro pudiera ser la expresión o el reflejo de otro temor más profundo. En teoría psicoanalítica, por ejemplo, podría estar del papá o de la mamá, y el niño proyecta ese temor al padre hacia el perro. ¿Okay? Entonces, hay que explorar qué significa en la cabecita del niño ese perro, a través del dibujo, de los juegos, de la entrevista, si el niño es un niño grande que puede hablar, para saber qué significa. Y en ese sentido, el profesional puede empezar a diseñar la mejor estrategia para ayudar a ese niño. Pero para la población general, si estamos en presencia de un niño que responde de forma exagerada a un perro, o a una cucaracha, o a un ratón, etc., lo ideal es manejar el escenario de la forma más neutral posible. Es decir, ni alarmarse y salir corriendo con el niño a esconderlo o a protegerlo, como si en efecto estuviéramos frente a un peligro real, ¿okay? Ni el otro extremo de no pasa nada, tranquilo, aquí no hay peligro, fíjate, acércate, y lo tomas por la mano y lo traes para que vea al perro. Ese extremo tampoco es bueno. Entonces, lo ideal es mantenernos los más neutrales posibles y manejar la situación con naturalidad. Bien. Aquí alguien comenta, viví la tragedia de Vargas. No puedo escuchar un trueno porque entro en pánico. Allí estaríamos ante la presencia ciertamente de una fobia compleja, pero en realidad esa fobia sería la expresión de un trastorno por estrés postraumático que todavía no está resuelto en esa persona. ¿Okay? Si una persona que no ha tenido una experiencia tan traumática como la del deslave, escucha un trueno y se asusta hasta el punto de que tiene que encerrarse en su cuarto, arroparse con la cobija hasta arriba, eso es una fobia a las tormentas, que son fobias bastante frecuentes. Pero si este sujeto en realidad es un sobreviviente de Vargas o de estas situaciones más recientes que han pasado actualmente en Mérida y en los Andes, si el individuo ha vivido una experiencia traumática, entonces estaríamos ante un trastorno por estrés postraumático, ¿ok? Más que frente a una fobia. Ahora, ella dice de Vargas. Han pasado bastante tiempo, bastantes años. Puede que no la haya tratado, puede que la trató, pero como fue un evento traumático, ¿se trata toda la vida? Sí. Probablemente
como la gran mayoría de las personas en Vargas, no se trataron ese trastorno por estrés postraumático, simplemente les tocó seguir viviendo. Seguir viviendo y seguir adelante con su vida y tratando de manejar lo mejor posible esas escenas tan trágicas, ¿okay? Muchos perdieron familiares queridos, personas queridas, o vieron a gente morir. Entonces muchas personas en Vargas no se trataron, ¿ok? Sin embargo, aunque te hayas tratado un trastorno por estrés postraumático como ese, que 10 o 20 años después todavía tu sistema nervioso central reaccione y se ponga en alerta cuando escucha un trueno o cuando ve que el volumen de la quebrada está aumentando, eso podría ser perfectamente normal si lo ponemos en el contexto de esa persona. Ok, bien. Y aquí Cristina González Valerio dice, mi fobia es a las lagartijas, tuqueques, conejos, iguanas. Me paralizan, me hiperventilo y creo que voy a morir. ¿Qué hacer? Son varios, Cristina. Lagartijas, sí. Tuqueques, conejos, iguanas. Sí, es muy común. Cristina en ese sentido no está sola. No te sientas mal porque es algo muy común, es algo muy frecuente. Y allí pudiéramos ver claramente la esencia de lo que es la fobia por definición, que es un miedo irracional que no tiene sentido. Okay. Porque que un adulto, porque asumo que Cristina es una adulta, sí, le tenga miedo a un tuqueque que no representa en lo absoluto una amenaza para ella, allí se ve preciosamente, digamos, lo que es la fobia. Es un miedo irracional, ilógico, que no tiene ningún sentido, pero que aún así la persona no puede evitar. ¿Okay? ¿Qué tendría que hacer Cristina? Evaluarse, ¿okay? Explorar de dónde viene esa fobia. A lo mejor hay un antecedente, ¿okay? Porque hay niños que, por ejemplo, recuerdan que de pequeñitos un tuqueque les caminó por el brazo, ¿okay? Y desde el punto de vista de las proporciones, para un niñito un tuqueque pudiera verse como nosotros los adultos podemos ver una iguana de esas que están en el Parque del Este, que son gigantes, ¿okay? Entonces, a lo mejor para el niño, ese tuqueque, en ese momento de su vida, él lo vio como una iguana y eso dejó una impronta allí en su cerebro. Y eso, bueno, se mantuvo y se cronificó en el tiempo y es el adulto que todavía le tiene miedo. Pero a veces no es eso. De hecho, la mayoría de las veces no hay un antecedente de ese tipo y, sin embargo, la persona siente que tiene este temor irracional. Hay que explorar qué está pasando en Cristina y con qué cosas asocia Cristina ese tuqueque, esa lagartija o ese conejo, ¿no? Porque además los conejos son bastante tiernos y bastante inofensivos, ¿no? O sea, que le tengas miedo a un conejo es bastante llamativo. Hay que ver qué significa inconscientemente para ella un conejo. ¿Okay? Ahora, la gente le tiene miedo, pero ¿no será, por ejemplo, con cosas, con texturas, con animales, que le tienen quizás asco? ¿Cómo diferenciar eso, el miedo y el asco? A algo, no, me da asco, me da cosita. Hay gente que dice, me da cosa. Sí, son sensaciones parecidas porque son muy desagradables. Okay. Y automáticamente generan una conducta refleja de evitación. Lo evitas también. Pero si lo que te da es asco, con alejarte y no tocarlo, podría ser suficiente. ¿Okay? Simplemente, ya bueno, no te gusta, es algo desagradable con lo que tienes que aprender a lidiar. ¿Okay? Claro, si esta sensación de asco termina paralizándote y termina generándote un ataque de pánico, entonces quizás sea una fobia. ¿Okay? Pero sí, con lo que refieres, es perfectamente común el tema del asco, sobre todo animales fríos, de piel fría. Los sapos, las serpientes, las mismas lagartijas, porque térmicamente generan un contraste que es como muy desagradable. ¿Okay? O las cosas muy viscosas, muy babosas, instintivamente, en una parte muy profunda de nuestro cerebro, asociamos eso con peligro. ¿Okay?
Entonces eso quizás genera ese rechazo que muchos podemos sentir por ese tipo de texturas o de... Aquí hay alguien que pregunta, fobia para ir al médico, ¿cómo identificarlo? El miedo a ir al médico es un miedo muy común. De alguna manera todos en alguna medida pudiéramos tener algo de eso, porque en realidad no es el miedo al médico, es el miedo a la enfermedad. Y el miedo a la enfermedad podría además conectarse con el miedo a la muerte. Entonces, en realidad, detrás del miedo al médico, lo que se esconde es el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Y esas son las cosas que uno puede evaluar en la consulta y trabajar desde el punto de vista psicológico, esos temores más profundos, menos evidentes para la persona, y generalmente la persona suele mejorar mucho esa resistencia a ir al médico. ¿Cómo se desarrolla la tripofobia? Le tengo mucha grima a los puntos y agujeros, todo lo relacionado con eso. Sí, es un tema ciertamente frecuente, irracional, como todas las fobias. Pudiera ser eso también algo muy individual. ¿Qué hay detrás de eso? El miedo a caer, el miedo al vacío, el miedo a lo oscuro, a lo desconocido. Todo eso pudiera estar escondiéndose desde el punto de vista psicodinámico detrás de un miedo a los agujeros o a los orificios o a los puntos. Ok, aquí hay otra. Buen día. ¿Podrían explicar un poco la necrofobia, miedo a lo relacionado a la muerte? Muchas gracias. Pasa algo bastante similar a lo que te acabo de comentar con la enfermedad. El miedo a la muerte es quizás el más primario de los miedos. Los seres humanos, y me atrevería a decir que no es algo exclusivo de los seres humanos, porque los animales también tienen eso. Instintivamente nosotros estamos diseñados para sobrevivir. Ese es nuestro principal mandato cuando hablamos desde el punto de vista evolutivo. Nuestro principal mandato es sobrevivir. Y la muerte es lo contrario. ¿Okay? Entonces, automáticamente todo lo que signifique muerte, de forma instintiva y refleja, lo rechazamos. Podría verse, por ejemplo, con personas que le temen a la enfermedad porque le temen a morir, o que le temen a envejecer porque envejecer significa que te estás acercando a la muerte, o personas que le temen a ver animales muertos, o personas que son incapaces de ir a un funeral porque no pueden estar cerca de una persona que murió, porque es un miedo muy primitivo. ¿Okay? Es un miedo muy primitivo que se refiere precisamente al fin de la existencia. ¿Okay? Y ningún ser humano, por muy inteligente, por muy maduro que sea, está preparado para eso. Con los años, en la medida que vamos madurando, que vamos desarrollándonos emocional, espiritual, intelectualmente, aprendemos a lidiar un poquito mejor con ese tema de la muerte, pero en realidad es un tema muy difícil para todos los seres humanos. Si es un tema que te paraliza, entonces ya estaríamos hablando de una fobia y allí la persona necesitaría buscar ayuda. ¿Cómo se puede tratar? Porque dijimos que si le tienes miedo a los perritos, a las cucarachas, bueno, o a los ascensores, te muestran fotos primero, ¿no? Así poco a poco. Ahora la muerte, sobre todo personas que quizás están enfermos y dicen, no me quiero morir. Sí, ese miedo es muy difícil de tratar. Si es una persona anciana que tiene múltiples enfermedades, que ha estado cerca de la muerte porque de repente ha tenido infartos y ha sobrevivido, en ese caso, si la persona es que yo le tengo fobia a la muerte, técnicamente no sería una fobia como tal, ¿okay? Porque no es un miedo irracional. Claro, es un miedo racional, completamente racional. Ahora, un niño que le tenga miedo a la muerte, allí podría ser quizás irracional, porque es un miedo que no le corresponde para la etapa de la vida en la que ese niño se encuentra. ¿Okay? Entonces, habría que ver qué significa la muerte para un niño. ¿Okay?
el contacto con la muerte y la primera vez que conectamos con la muerte o que entendemos lo que significa la muerte, muchos niños lo experimentan cuando muere un abuelito, muere un tío o muere una mascota, quizás pudiera ser también otra forma muy frecuente. Eso puede ser una experiencia muy dura y muy difícil de procesar para el niño, ¿ok? Y eso puede generar o podría predisponer a que ese niño desarrolle una necrofobia, por ejemplo. Aquí hay alguien que dice que le tiene miedo de ir al hospital. Después que operaron a mi esposo, me da miedo. Sí, porque asocia el hospital con la posible ausencia Claro. o falta o muerte de su esposo. Es como las personas que han ido a los hospitales muchas veces por recibir quimioterapia, para recibir quimioterapia, tratamientos oncológicos, que nada más de pensar en el hospital, sienten náuseas, vomitan, les da una reacción autonómica, llamamos muy desagradable. Pero allí el miedo quizás no sea del todo irracional. Entonces, habría que evaluar cada caso a ver si es una fobia o no. Sí, igual personas que han perdido familiares en una clínica particular no quieren pasar por ahí. Exacto. Nunca. No sé si ya lo trataron, pero le pueden preguntar al doctor cómo tratar la fobia social. Y también lo pregunta Daniel Drum. ¿Cómo se puede manifestar una fobia social? La fobia social es quizás la más frecuente de las fobias, ¿ok? Y aunque en los manuales diagnósticos modernos ya la fobia social se categorizó como en otra área, igual dentro de la ansiedad, pero ya no lo sacaron del grupo de las fobias específicas, en realidad sigue siendo una fobia porque es un miedo irracional que te paraliza, que te limita cuando te toca enfrentarte a situaciones donde puedes sentirte evaluado o donde puedes estar en escenarios donde pudieras sentirte avergonzado si haces algo mal o hacer el ridículo, etc. ¿Okay? Eso es muy común, es la fobia más común. ¿Cómo se trata? Casi siempre, la gran mayoría de los casos, las personas pueden mejorar mucho exponiéndose, ¿okay? Progresivamente, paulatinamente, pero de forma constante a eso que le temen. ¿Okay? Me da miedo exponer en la universidad. Bueno, cuando haya que exponer, cuando haya un trabajo en grupo y haya que exponer, yo me reto a mí mismo y yo me ofrezco a exponer, ¿okay? Porque sé que es un temor irracional que me puede limitar y que me puede hacer mucho daño, entonces yo decido exponerme a ese miedo para enfrentarme a él, para darme cuenta de que puedo vencerlo y con cada vez que venzo ese miedo, ese temor se va mitigando, se va desdibujando y la persona puede seguir adelante sin paralizarse ante esa situación. Claro, ahora, eso es una exposición. Yo la hice, la enfrenté y la hice chévere. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que se está burlando, hay alguien que está hablando por allá? Ese es, digamos, otro miedo que está dentro de la fobia social. Sí, eso está dentro de la fobia social porque las personas que tienen miedo a hablar en público pueden sentir, se van a burlar de mí, me van a avergonzar, me van a hacer bullying. Si están hablando, quiere decir que no estoy siendo lo suficientemente interesante o no lo estoy haciendo lo suficientemente bien como para que ellos me presten atención. Entonces allí se pueden mover muchas cosas. Y una persona con este tipo de miedos y con este tipo de razonamientos, por ejemplo, uno podría evaluar cómo está la autoestima, cómo están los vínculos sociales, familiares de esa persona, cómo es el manejo de sus emociones, porque una persona con problemas de autoestima, con problemas vinculares, con problemas afectivos, por ejemplo la depresión, pueden ser mucho más propensos a tener este tipo de fobia social. El psiquiatra tiene razón, mis padres tienen 84 y 70 años, tienen miedo a la muerte. Es difícil enfrentar esta situación. Este es un comentario que lo hace Arena. Bueno. Cada vez que sentimos, o que cuando empezamos a sentir que la muerte está más cerca, el miedo a ella se intensifica y se incrementa. Cuando somos muy jóvenes, prácticamente no pensamos en la muerte, la vemos como algo
que no tiene que ver con nosotros, pero en la medida que nos vamos haciendo mayores, que nos vamos enfermando y que nos vamos acercando a ese umbral de lo que es la expectativa de vida de un ser humano, que pudiera estar entre los 75 y los 80 años, cuando nos vamos acercando a esa edad, que sabemos que la muerte pudiera estar pisándonos los tobillos o los talones, allí el miedo aparece de forma intensa muchas veces, pero no podríamos decir que es una fobia o que es un miedo irracional. Y puede pasar con otras cosas. Vamos sumando años en nuestra vida y quizás somos más prudentes. Por ejemplo, no voy a salir de noche, no voy a manejar de noche, no le voy a dar comida a este animal, no me voy a lanzar en parapente. De pronto de joven lo haces sin problema. Sí, porque la juventud va acompañada de una especie de omnipotencia, que es una ilusión de omnipotencia, no es una omnipotencia real. Pero los niños y los adolescentes o las personas muy jóvenes tienen esta condición, esta ilusión de omnipotencia que los hace sentirse infalibles, inmortales, cuando en realidad es todo lo contrario. Y no es casual que, de hecho, los jóvenes, los adolescentes, tengan muchos más accidentes y tengan la muerte por accidentes sea mucho más alta en los adolescentes y en los jóvenes, porque tienen esta falsa creencia de que no les va a pasar nada. Bien. Yeru, si vivo con el miedo de que piensen o digan la gente, ¿cómo hago para superarlo? Lo que piensen y digan los demás. En una dosis pequeña podría ser normal que te importe lo que digan los demás. Y eso pudiera remontarse a un tema como más antropológico, sociológico, evolutivo, porque los seres humanos somos animales gregarios por naturaleza y para sobrevivir necesitamos pertenecer a una manada. Y la manada tiene que aceptarnos. ¿Okay? Si lo vemos en el mundo animal, cuando en el mundo animal una manada deja de reconocer a uno de sus miembros como parte de la manada y lo segregan, lo discriminan, ese animal incluso puede morir, ¿okay? Porque pierde el apoyo y la protección de la manada. Nosotros, los seres humanos, aunque hemos evolucionado, seguimos siendo animales y muchas conductas primitivas siguen estando presentes en nosotros. Y para nosotros, que nuestra manada nos acepte es muy importante. ¿Okay? Entonces, eso podría estar detrás de esta necesidad de que nos importe el qué dirán, ¿okay? La mirada del otro, que uno le dé mucha importancia a la mirada del otro, pudiera venir de esto que te acabo de explicar. Ahora, ¿cuándo esto se convierte en un problema? Cuando esa mirada del otro o esa opinión de los demás empieza a dictaminar tus quehaceres y el rumbo que tú le das a tu vida. ¿Okay? Si yo necesito que el otro me diga lo que voy a hacer o que el otro apruebe lo que voy a hacer, entonces ya allí esta cosa que podría ser sana termina dando un giro y termina jugando en contra del individuo. ¿Okay? Porque terminas como haciéndote esclavo y terminas exponiéndote a un colectivo que a fin de cuentas no sabes ni siquiera si está consciente de que tú existes, que no le importa lo que tú hagas, y terminas cayendo en una trampa que te paraliza y que te puede hacer mucho daño. Eso podría relacionarse con la presión social. Hay gente que por presión social hace cosas que naturalmente o en esencia no haría. Sí, totalmente. La presión social tiene que ver con esa necesidad de que la manada te apruebe y te acepte y te incluya. ¿Okay? Yo tengo 20 años, ya todas las personas de mi edad saben qué quieren estudiar y saben qué quieren hacer en un futuro. Yo no. ¿Okay? Algo debe estar mal en mí. Yo necesito elegir una carrera, necesito inscribirme en algo, aunque todavía no sepa qué quiero hacer con mi vida. Porque esa presión social te impulsa, te obliga a que tú como que termines tratando de encajar, ¿okay? En lo que hace la masa. O el típico caso, la mujer con 30 y tantos años que empieza a sentir una presión
muy fuerte para casarse y ser mamá. Y eso la termina siendo propensa a elegir mal, a terminarse emparejando con alguien que no le conviene o que no le hace bien, o teniendo hijos en un momento de su vida en la que no estaba preparada y con un papá que tampoco era el adecuado. Entonces, esa presión social también tiene mucho que ver con eso. Técnicamente no podríamos decir que es una fobia desde el punto de vista de los diagnósticos, ¿ok? Pero si lo vemos metafóricamente, sí podría ser una fobia. Bien. Actualmente, ¿has visto, has observado alguna fobia, digamos, miedo también a las redes sociales? Porque hay tanta exposición, hay tanta viralidad y ahora la gente está viendo los comentarios. La gente ve algo y se va a los comentarios a ver qué opinan los demás. O sea, pasa, bueno, a veces a mí me pasa, yo no opino, no escribo, también por miedo a eso. O sea, si yo llego a decir algo sobre esto, o sea, y el meme del fuego atrás. Sí, le está metiendo en el ojo del sí, huracán. digo lo que pienso. Sí. Bueno, a propósito de lo que acabamos de decir, con el tema de las redes sociales han permitido, en buena medida, que ese qué dirán, que es como abstracto, imaginario muchas veces, que tiene que ver más con tus propias creencias que con lo que de verdad crean o digan los demás. Ese qué dirán, las redes sociales nos han permitido como hacerlo un poquito más concreto y bueno, vamos a ver literalmente qué dirán. Y entonces me meto en los comentarios a ver qué está diciendo la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso y por eso las personas en esta era digital se sienten tan atraídas con el tema de los comentarios.